compartir con tus compañeros. Ok. ¿Qué es la Biblia? Entonces, viendo ya ahora definiciones que se encuentran en el texto bíblico, ¿no? Es la palabra de Dios. Está conformada por un conjunto de libros inspirados por el Espíritu Santo y redactados por los siervos de Dios. Estos libros son la revelación escrita de Dios desde la historia de la salvación, describe la historia de la salvación del pueblo de Dios y es norma de fe y conducta. ¿Ya? Esta es una definición de la Biblia, ¿no? ¿Qué es la Biblia? ¿No? Entonces, es la palabra de Dios. Hay un grupo de libros que están inspirados, ¿no? Todos conformados por un conjunto de libros inspirados por el Espíritu Santo. Todos los libros son inspirados por el Espíritu Santo y ha sido redactado por siervos de Dios. ¿Ok? Miremos un poco. Y aquí lo que les dije, así a grandes rasgos, ¿no? El Antiguo Testamento está compuesto por el Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos, ¿qué más? Y los libros poéticos o sapiensales, ¿ya? O sea, aquí hay mucha sabiduría, o sea, algo que nosotros tenemos que de repente mirar con un poquito de atención. eh, Tres cosas, este es un consejo muy personal y muy pastoral. Tres cosas que usted necesita para su vida cristiana. Usted necesita conocer a Cristo, ¿cierto? Necesitamos conocer a Cristo. Necesitamos parecernos más a Cristo. ¿Qué cosa tengo que leer, pastor, para parecerme a Cristo? Léete los evangelios, anota, léete los evangelios. O sea, pastor, ya terminé. Vuelve a leer los evangelios. Ya terminé. Vuelve a leer. ¿Cuántas veces, pastor? Toda la vida. No dejes de leer ni un día los evangelios. ¿Quieres conocer a Cristo? ¿Quieres ser como Jesús? ¿Quieres saber cómo era su ministerio? ¿Quieres saber cómo hablaba? ¿Cómo enfrentaba a sus enemigos? ¿Cómo enfrentaba a sus amigos? ¿Cómo consolaba? ¿Cómo amaba? ¿Cómo mostraba misericordia? ¿Quieres ser como Jesús? Léete los evangelios. ¿Entiendes? Todos los días. Pastor, no sé orar. Quiero aprender a orar. Bueno, yo también le digo al Señor, Señor, enséñame a orar. A veces digo cualquier cosa y a veces ni siquiera pienso lo que voy a decir. Enséñame a orar. Entonces, ¿qué me dice el Señor? Léete los salmos. Ahí hay 150 oraciones. O sea, 150 oraciones distintas, de diferentes tonos, de diferentes situaciones, problemas. O sea, y casi todos los salmos, cuando leas los salmos, vas a identificarte con muchas cosas que está describiendo el salmista y puedes orar como el salmista, exactamente con esas palabras. O sea, ¿quieres aprender a orar? Léete los salmos. Pastor, quiero andar con sabiduría, quiero conducirme bien, pastor, no quiero meter la pata, cada rato meto la pata, pastor, pero cada rato, pastor, siento que mi pata, no sé qué tiene mi pata. Ok, léete Proverbios. Vas a encontrar mucha sabiduría en Proverbios. Consejo para cada cosa. Consejo para tomar decisiones. Consejo para usar el dinero. Consejo para casarte. Consejo para poder conducirte adecuadamente en tu trabajo. Consejo para que no seas como la cigarra, ¿no? Para que seas como la hormiga, ¿no? Consejo para todo, ¿no? Entonces, Proverbios está lleno de consejos. Entonces, dentro del panorama bíblico, yo tengo que entender también que entonces necesito tener claramente las claves de lo que va a ser mi vida cristiana y cómo quiero yo crecer en ella. ¿De acuerdo? ¿Quieres ser como Jesús? ¿Qué tienes que leer? Evangelios. ¿Quieres aprender a orar y orar con intensidad y saber orar al Señor cada vez que te acercas a Él? ¿Qué tienes que leer? Salmo. Salmos. ¿Quieres tomar buenas decisiones, caminar con sabiduría, no resbalarte a cada paso en la esquina? ¿Qué tienes que leer? Proverbios. 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 ¿Lo van a hacer? Sí, lo van a hacer. Espero. Sí, Porque a veces ahí está cualquier consejo sale por acá, ¿no? No les quiero ver en la mesa de consejería pastor. Leen todo eso, no van a ir a visitarme. Ni ningún pastor, ¿no? Entonces, si no han leído, les voy a ver detrás del pastor, en la oficina del pastor Néstor, pastor Yori, pastor Samuel, ¿no? Pastor Javier. Menos mal, no vienen a mi oficina. Menos mal. Ok, pero vamos a ir leyendo estos libros
para que tengamos aquí. Ok, entonces el Antiguo Testamento, volvemos a mirar un poco aquí, ¿no? Tiene estas divisiones, digamos, Pentateuco, libros históricos, ¿no? Libros proféticos y libros poéticos o sapiensales. ¿Ok? El Nuevo Testamento, los Evangelios, el libro histórico, Hechos, epístolas de Pablo, ¿no? Epístolas universales y Apocalipsis. ¿Ya? Esta es la generalidad. Nosotros le hemos hecho una subdivisión a las epístolas de Pablo, le hemos puesto epístolas pastorales, ¿no? También, ¿no? Pero todas son epístolas de Pablo, el Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, la Biblia es una gran colección. La Biblia nos presenta una colección diversa de libros, autores, periodos de tiempo, cultura, idiomas y énfasis teológicos, todos unidos en un solo volumen unificado, ¿no? Ahora, usted quiere saber de historia, de verdad de historia, lea la Biblia. Va a encontrar la historia egipcia, la historia de los sumerios, la historia babilonia, la historia de la historia antigua, pero en detalle, ¿no? Yo creo o sea, si una persona sabe de historia, ustedes tienen que saber de historia, es porque están leyendo la Biblia. Están leyendo la Biblia, porque hay mucha información histórica, cultural, social, económica, desde la historia, justamente en estas culturas que han hecho historia en el mundo, ¿no? Leyendo la Biblia, ¿no? Como les digo, los grandes imperios del mundo, egipcio, ¿no? O sea, ahí vamos a ver, vamos a meternos al mundo de los egipcios, ¿no? Si usted lee, por ejemplo, el Antiguo Testamento, el libro de Pentateuco, ¿no? Pero también quiere leer, quiere saber un poco de los babilonios, ¿no? Del imperio medio persa. O sea, todo eso nos motivan estos libros, ¿no? Del imperio, digamos, griego, del imperio romano, ¿no? También todo esto, vamos a encontrar historia, mucha historia, y a lo largo de esos imperios, y a lo largo de esas historias, de esas generaciones inmensas, imperios grandes, a ese largo de tantos años se ha escrito la Biblia. Se ha escrito la Biblia. La Biblia se escribió más o menos en 1100 años, 1100 años, ¿no? A lo largo de 1100 años se escribió toda la Biblia, ¿no? Más de 40 autores, más de 40 autores. Ok, la Biblia es inspirada. Confiamos en que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Y aquí está, ¿no? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Kenneth, por favor. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Rosita, Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Nelly. Segunda de Pedro 3, 16. Segunda de Pedro 3, 16. Mari Pérez. Primera de Timoteo 5, 18. Primera de Timoteo 5, 18. Virginia, segunda de Pedro 1, 16 al 21. Empecemos. Ok, dice Segunda de la Timoteo palabra. 3, 16 y 17. Sí, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda escritura es inspirada por Dios. Chévere. Me encanta eso. O sea, ¿qué es inspirada por Dios? ¿No? ¿Entienden el término inspirado? Aquí está la palabra en griego, ¿no? ¿Qué cosa es inspirar, no? Es algo que sale, es la extensión de Dios. Sale de Dios y o sea, prácticamente es la extensión de Dios. Usted quiere conocer la mente de Dios, aquí está la mente de Dios. Bueno, no aquí en mi Biblia está la mente de Dios. Está la mente de Dios. Quiere conocer los pensamientos de Dios, aquí está. Quiere conocer los planes de Dios, aquí está. Quiere conocer los propósitos de Dios, aquí está. Quiere conocer los mandatos de Dios, aquí está. ¿Quieres conocer lo que Dios te dice a ti? Aquí vas a encontrar. O sea, la Biblia es eso. Por eso cuando dice inspirado, sé que está diciendo,
yo tengo esto para ti y lo mejor que tengo para ti, esto es lo que te doy. En otras palabras, prácticamente si tienes la Biblia y si la lees, tienes a Dios hablándote todo el tiempo. A veces no nos habla porque ni siquiera acercamos el oído para oír, ¿no? En otras palabras, lee, Dios te quiere hablar, aquí está su palabra, aquí, ahí te va a leer, ahí te va a hablar. No, así como dice el pastor Néstor, no así como dice el pastor John. No, hermano, no es el dicho del pastor Néstor ni del pastor John. Lee la Biblia, ahí te va a hablar. Así dice la palabra del Señor, eso tenemos que decir. Así dice la palabra del Señor. ¿Me entiendes? ¿Sí? Ok. Entonces tenemos que leer la Biblia, está inspirada por Dios para enseñarnos, para corregirnos. Miremos, mire lo que dice Hebreos 1 y 2. ¿Qué dice Hebreos 1 y 2? ¿Hola? Dios ha- ¿Me escucha, pastor? ¿Me Ahora escucha? sí, ahora sí. Ya, ya dice, Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, siempre ha estado hablando Dios. Esa es la palabra la inspirada, palabra inspirada del Señor. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:16? 2 de Pedro 3:16. Busquen, por favor, todos tenemos que leer 2 de Pedro 3:16, pero yo encargué a alguien para que lo Sí, lea. yo, pastor. Adelante. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Gracias. ¿No? Está advirtiendo de algunas personas que pueden tergiversar, ¿no? Pero también nos está diciendo que hay muchas cosas que son difíciles de entender. Y, hermano, mire, usted posiblemente ha leído la Biblia una vez y otra vez y no entiende. Oh, ay. Y como no entiendo, entonces no, ya no quiero leer. Pero creo que justamente necesitamos herramientas como estas para poder saber cómo leer, qué leer, ¿no? Y acabo de decirles que tienes que leer para ser como Jesús. Acabo de decirles que tienes que leer para que puedas aprender a orar. Acabo de decirte que tienes que leer para que aprendas a conducirte con sabiduría, ¿no es cierto? Pero también en este curso estamos viendo quién escribe este libro, a quién escribe este libro. Eso lo vamos a ver, ustedes van a saber cuál es el contexto, ¿no? Y a quién se dirigen ciertas cosas. Por eso es importante cuando encontremos esta frase y aquí dice exactamente, ¿no? Hay algunas cosas que son difíciles de entender. Entonces esto no es para los indoctos, no es para los inconstantes, no es para los que tuercen el pensamiento bíblico. Tenemos que ir a ver, a estudiar y decir, Señor, guíame. Cada vez que tengas que leer la Biblia, yo te sugiero que hagas esta oración. Señor, abre mis ojos para mirar tu palabra. Abre mi corazón para atesorarla allí. Abre mi mente para que pueda renovar mi entendimiento. O sea, yo creo que le dices estas tres frases al Señor, entonces Él te va a ir ayudando. Igual de repente a la lectura de ese día no vas a entender. Ay, pero y sigue insistiendo. Ora, ora, persevera, persevera y persevera. El Señor te va a dar luz y entendimiento. ¿De acuerdo? Ok. 1 Timoteo 5:18. ¿Quién tiene? 1 Timoteo 5:18. Hola. Hola. 1 Timoteo 5:18. Pastor, soy yo, Mari. Mari. A ver, dice la palabra de Dios en primera de Timoteo 5:18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y Okay. digno es el obrero de su salario. Amén. Está hablando de la escritura, nuevamente, inspirada, o sea, la inspiración dice, o sea que lo que Dios está diciendo desde lo profundo de su corazón.
para ti, ¿no? O sea, nuevamente hay la frase, ¿no? La escritura dice, pues la escritura dice. ¿Qué? Y segunda de Pedro 1, 16 al 21. Segunda de Pedro 1, 16 al 21. Sí, la palabra del Señor dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Qué chévere. O sea que aquí ya está completa nuestra definición, ¿no? De la inspiración. Sí, sí, valía la pena leer desde el 16, aunque podríamos haber leído desde el 19 en adelante, pero el 16 te da el sustento, te dice, no hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesucristo siguiendo fábulas, cuentos, sueños, algunas cosas que hemos visto con nuestros ojos. No, no, no. No, no, no. Lo que nosotros tenemos es la palabra profética más segura, dice el 19, a la cual hacéis bien al estar atentos. O sea, está empezando a hacer una... esto decimos en un término, seguramente ustedes van a conocerlo más adelante, ¿no? Algunos ya saben. Esto está haciendo una apología que es una defensa de la palabra, haciendo una defensa de lo que es las escrituras, ¿ya? Y esto es lo que necesitamos también hacer nosotros. Bien, la Biblia entonces es inspirada. La Biblia es inspirada. Seguimos aquí. Es inspirada por infalible, o sea que es infalible, porque se refiere a que la Biblia no tiene ningún tipo de error en relación a las doctrinas de la fe cristiana. Por inerrancia, se entiende que la Biblia es completamente veraz en las afirmaciones que presenta. Ambos términos mantienen similitud y son usados para referirse a la palabra de Dios como inspirada por Dios. Ok, la Biblia es inspirada. Dos palabras aquí que quiero resaltar contigo y quiero que recuerdes. Infalible, o sea, la Biblia es infalible. ¿Qué más? La Biblia es inerrante. La Biblia es inerrante. O sea, infalible e inerrante. Infalible, ¿por qué? No tiene error. No tiene error. Si has escuchado algún por ahí hermanito que dice, la Biblia tiene muchos errores, ya está metiéndose en la cabeza cosas que no convienen. La Biblia no tiene errores. Es inerrante la Biblia. Por eso es inspirada. ¿Ya? Inspirada. ¿Qué más? La Biblia también es... ¿qué? Autosuficiente. Es infalible. Perdón. ¿Qué estoy haciendo? Aquí. Ya. Es infalible. Leímos una página después, me parece. Sí, ¿no? Corrimos 2 páginas, ¿no? Ok. Voy a mirar un poquito acá, un ratito aquí. Por favor. ¿Están mirando conmigo? ¿Qué están viendo ustedes en su pantalla? La Biblia es inspirada. Por infalible se refiere a que la Biblia no tiene ningún tipo de error en relación a las doctrinas de la fe cristiana. Ya, estoy resaltando. ¿Se puede ver el resaltado que estoy haciendo? Sí, pastor. Sí, por infalible, ¿sí? Ya no tiene ningún tipo de error en relación a la doctrina de la fe cristiana. Luego también la inerrancia. ¿Ya? Estoy resaltándolo, ¿se ve? Sí. Entienden que la Biblia es completamente veraz en las afirmaciones que presenta. Ambos términos tienen similitud, ¿no? Y son usados para referirse a la palabra de Dios como inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Okay.
Oye, ¿cómo hacemos? Hay algunos hermanos que ya que están entrando ahorita, ya son 9:15. No les digan que ya tomé. Ok. Bien. Es infalible entonces, ya, es inerrante, es inspirado. Por eso es importante que tengamos nosotros en cuenta esto. Por inerrancia se entiende que la Biblia es completamente veraz en las afirmaciones que presenta. Ambos términos mantienen similitud, son usados para referirse a la palabra de Dios como inspirada por Dios. Ok. Todo esto tiene su sustento, definitivamente. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Cierto? Entonces, ¿de quién es la palabra de Dios? En otras palabras, ¿de quién es la Biblia? Es de Jesús. O sea, es lo que Jesús, es el Dios, el Espíritu Santo, o sea, es la palabra de Dios. Por eso dice, mis palabras no pasarán. Mi palabra no pasará, ¿no? Mateo 5:17-20, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, al referirse a ley, no está diciendo el Pentateuco, por si acaso, no está diciendo los 10 mandamientos. Ley es también esta. Esta es la ley de Dios. Esta es la palabra de Dios. Este es el pensamiento de Dios. ¿Okay? Entonces, La mente de a esto Dios. se refiere, a la Biblia, a la Biblia. ¿De acuerdo? Hay algunos cuestionamientos que tenemos que mirar un poco. Interpretación, ¿no? En la edad moderna. Mito. ¿Existen hechos históricos y proféticos? No. La Biblia tiene muchos mitos, ¿no? No. La Biblia está sustentada en hechos históricos, en hechos proféticos. No hay ningún mito en la Biblia. No hay ninguna leyenda en la Biblia. ¿Entiende? No. Está sustentada en hechos históricos y proféticos. Lo más que puede haber son parábolas, son historias, pero nunca mitos. Nunca mitos. Hay otros que dicen, no existen los milagros. Pero hay evidencia testimonial de acontecimientos sobrenaturales. Lo hemos visto con nuestros ojos. Hemos visto. Lo que ha hecho allá también tiene que ser aquí. O sea, existen los milagros frente a aquellos que dicen que no existen. También hay gente que dice, bueno, la Biblia ha sido una creación humana, ¿no? Los hombres han creado la Biblia. No, hermano, no. Ha sido guiado por el Espíritu Santo, es creado por Dios. Otros que dicen, la Biblia tiene sus propias contradicciones. No, hay paradojas y misterios. No se va en contra de la ley, de la no contradicción. Simplemente no hay contradicción. En la Biblia no hay contradicción. Todo es una armonía perfecta en la Biblia. La armonía es un libro de armonía, pero preciosísima, preciosísima. Hay gente que empieza a decir y a cuestionar que ¿por qué Dios mandó matar los niños? Mandó matar. Dios es el mayor genocida del mundo, ¿no? O sea, le dicen a Dios que Dios es un inmoral. No, los hechos inmorales más bien son narraciones y no mandatos. Son narraciones, pero no son mandatos, ¿ok? No, la Biblia te manipula, ¿no? Ya te han lavado el cerebro. Seguramente los que están aquí, los más de 60 que están aquí, han sido lavados. Están bajando de 60, ahora son 51. Pensé que tenía 60. Bueno, te han manipulado. No. Claro, la Biblia contradice el relativismo moral y existencial. ¿Por qué? Porque la Biblia es absoluta. La Biblia es absoluta, es plena, total, llena, o sea, es completa. Ya hemos visto la definición. Es inerrante, es infalible. La Biblia es así, ¿no? No, pero la Biblia es retrógrada. No. Los mismos problemas del pasado que relata la Biblia son los mismos problemas actuales. A veces, cuando les dije al principio, cuando leo a los profetas menores, pareciera que estuviera leyendo el periódico del día. ¿Por qué? Porque, pues, las mismas cosas ocurren en el mundo. Lea. ¿Quiere usted leer el periódico? ¿Quiere estar actualizado con la noticia de hoy día? Lea Profetas Menores. Cualquier libro. Empieza por Profetas Menores. Va a tener la noticia del día.
Exactamente igual. Exactamente igual. Ah, no, pero la Biblia fue corrompida. No, sí, es cierto. Pues ahí ustedes han acabado de mencionar, ¿no? Hay algunos libros apócrifos, hay otros libros que se empiezan a descubrir, ¿no? El Evangelio según San Judas, por ejemplo, ¿no? El Código Da Vinci y entre otras cosas más. ¿Qué historias fantásticas, sí, que realmente están apareciendo? Pero no, existen variantes textuales, pero estas no cambian las doctrinas principales, sobre todo la doctrina de la salvación. O sea, en nuestro caso tenemos varias versiones de la Biblia, y todas muy preciosas, solamente que hay que saber mantener el hilo correspondiente nada más. Ninguna de ellas se contradice, Seguimos. Dios ha guardado su palabra. Dios ha guardado su palabra. Y vamos entrando a lo que se llama el canon. El canon. El canon viene del término en castellano, significa regla, regla, regla. ¿Qué cosa es el canon? Es una medida, es una regla. Hay que poner una regla para determinar si se ajusta a la regla los libros que estamos aceptando como inspirados por Dios. O sea, canon, en otras palabras, es ponemos unas reglas para poder identificar o saber si estos libros son o no son inspirados por Dios. A ver, ¿cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las reglas? Dentro de las reglas que ponen, por ejemplo, para las escrituras del Nuevo Testamento, ¿no? Sobre todo en los evangelios. Por ejemplo, hablando nada más de los evangelios, de los 4 libros de los evangelios. ¿Qué dice el canon para que estos 4 libros tengan que ser aceptados? ¿Por qué no puede ser aceptado el evangelio de Judas? ¿Por qué no puede ser aceptado el evangelio, no sé no sé de quién? De Magdalena, no sé, salió el evangelio de María Magdalena. ¿No? Entonces, ¿por qué no pueden ser esos otros libros? ¿Por qué Mateo, Marcos, Lucas, Juan? ¿Por qué? Ahora, nosotros tenemos que empezar a hacer esas preguntas. No porque estemos en duda, sino porque estamos en un ambiente, en un aula donde vamos a investigar. ¿Qué? Tengo que investigar y tengo que saber y tengo que sustentar por qué. ¿Por qué fueron aceptados estos libros y los otros no? El canon, les dije el canon. El canon es la regla. Le pone regla al asunto. ¿Cuál era la regla para aceptar los evangelios? 1, que haya caminado con Jesús. O sea, si el autor ha caminado con Jesús, ¿no? Entonces, es una regla que para que pueda ser aceptado el libro o los evangelios. ¿Qué más? 2, que haya obtenido las evidencias de fuentes directas. Evidencias de fuentes directas. ¿Ok? ¿Obtuvieron evidencias de fuentes directas? Bueno, sí, vamos a ir analizando libro por libro luego. 3, que tenga, obviamente, testigos de todo lo que está escribiendo y que esté confirmado, tanto históricamente, ¿no? Como, pues, por los testigos. Ok. Miren, estos 3 reglas, ¿ya? Díganme, hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente de esos 3, ¿no? De esos 4 libros. Ups. Solo de esos 4 libros. La pregunta es, ¿pasan la regla estos 4 libros? Sí. Primera regla. ¿Fueron testigos oculares de Jesús estos 4 libros? Amén, amén, amén. Sí. ¿Están seguros? Amén. Lucas, Lucas, pastor Lucas Lucas, no fue testigo ocular. Lucas y Marcos. Lucas no fue testigo ocular. Mateo sí. Marcos sí. Juan sí. Lucas no. No, Lucas no. Uy, entonces no pasa la regla, pastor. ¿Por qué? Aquí no debería estar en el canon. No, pero ¿cuál es la segunda regla? La segunda Evidencia. regla es de que hay evidencia de fuentes. evidencia directa. directa. Miremos al que tenemos duda. Tenemos duda de Lucas, ¿cierto? Ok, miremos un poco al que tenemos dudas. ¿Ustedes creen que Lucas fue alguien que se preocupó por resaltar y entrevistar a las fuentes protagonistas de la historia? Él era un historiador. Él se fue al punto exacto
apto para poder escribir lo que escribió. Fue a entrevistar, fue a conversar, visitó los lugares, escuchó a los testigos oculares, directamente de. ¿Quieren comprobarlo? A ver, veamos. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Alguien me está haciendo la competencia, no me gustan los ruidos. Ahora sí. Alguien tiene su micro abierto y está causando mucho ruido. Los ruidos. Yo la paro. Ahora sí. Bien. ¿Quién leyó? Ya leyó Mari, Virginia. Jessica. Hola, Jessica. Jessica Torres. Jessica. Hola, pastor, buenas noches. Buenas noches. Jessica, lee por favor Lucas capítulo 1, verso Ya. 1 al 4. Lucas 1, 1 al 4. Lucas del 1 al 4. Sí. Ya. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ah, no, Tal un momento, Jessica, ahí nomás. ¿Qué dice? ¿Cómo se presenta Lucas? O sea, ya se escribió la historia. Entre nosotros ha sido cierta la historia. O sea, es como que Lucas está disculpando. Okay, yo no estuve en la historia. Yo no estuve ahí. Ya se escribió. Ya se escribió. Miren, miren su presentación. Yo no estuve ahí, pero ya se escribió. Miren el verso 2. Vamos, Jessica. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Gracias. Miren, sigue resaltando a los que escribieron los otros libros. Ellos nos enseñaron, ellos fueron ministros de la palabra, ellos lo vieron con sus ojos. O sea, Lucas está todavía a un costado, todavía él está admirando a los que escribieron. Él está sustentando por qué escribe este libro. Miren el 3. Jessica. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¡Qué manera de presentar su libro y de disculparse! O sea, yo no estuve, yo no lo vi, ¿no es cierto? No fui testigo. Pero lo que hice fue lo siguiente. Investigué con diligencia todas las cosas desde su origen. Y entonces lo puse en orden para entregártelos a ti. Oh, excelentísimo Teófilo. Este excelentísimo Teófilo podría haber sido, pues, no sé quién, ¿ya? Se menciona de este hombre de repente un general, un hombre importante, de repente de la política, de repente del ejército, de la milicia, de Roma, pero también me encanta el nombre griego, porque este nombre tiene dos derivados, es un nombre compuesto, Teo, que significa Dios, y Filo, que significa amigo, Filo, ¿no? Mi amigo, mi filo. Ok, entonces, amigo de Dios. ¿A quién estaré escribiendo Lucas? Bueno, ya lo dejamos en todo caso a nuestra imaginación. Pero lo que sí sabemos es de que realmente él está escribiendo seguramente a algún importante político de Roma, o un alto funcionario romano o algo, o tal vez está escribiendo a los amigos de Dios. Está diciendo, yo también he investigado hasta el detalle. ¿Con qué motivo escribe esto? Jessica, ¿con qué motivo escribe? Verso 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Wow, o sea, para que conozcas bien la verdad. Hermano, o sea, no por ello él está diciendo que los demás no tienen tanto peso como él. Lo que está él sustentando es, yo no estuve, pero investigué. Escribí en orden. Me dediqué a investigar. Pasé mi vida investigando. Esta misma presentación tiene en el libro de Hechos. ¿Quieren mirar el libro de Hechos? Lorenzo. Hola, Lorenzo. No te escondas, Lorenzo. No te veo. ¿Dónde está Lorenzo? Estoy, pastor, acá estoy. Hola, Lorenzo. ¿Cómo estás? Lorenzo, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1.
¿ya? Y vas a leer solamente el verso 1 y 2 y 3, del 1 al 3. Ya. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Miren, miren, o sea que él tomó todo un libro para investigar acerca de Jesús, para lo que hizo y lo que enseñó. Pero miren, él, no contento con investigar a Jesús, él empieza a escribir una historia preciosa. Miren el verso 2. ¿Qué dice? Dice, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ok, o sea, él escribió hasta el día que fue llevado, hasta la ascensión, ¿no? Verso 3. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Interesante este Lucas, me encanta este Lucas porque él investiga lo que pasó con Jesús y continúa la historia. Esta es la segunda, mi segundo, por eso dice mi segundo tomo. Este es el segundo tomo de la historia. O sea, él continúa con esa misma pasión investigadora para escribir el libro de Hechos con esa misma investigación, pero ahora ya él estaba siendo testigo, no de todo, sino testigo a partir de que fue convertido por Pablo. Ojo, entonces él no vio el Pentecostés. Él no fue testigo de la predicación de Pedro. Él no fue testigo del martirio de Esteban. No. De repente hasta tal vez ni del primer viaje. Hasta el segundo viaje de misionero que recién se convierte, recién empieza a ser testigo. Entonces todavía tiene mucha más validez que entre en el canon, porque dedicó su vida a investigar para que sea exactamente y fidedigno de lo que estaba escribiendo. Y así termina el versículo 3, ¿cierto? ¿Veis el 3 ya, no, Lorenzo? Sí. ¿Sí? 4. No, ya está bien. Okay. Bueno, leamos 4, ¿okay? para no morirnos de angustia, por no, ¿qué decir 4? ¿Qué decir 4? Lee el 4. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. O sea, todos estos detalles anotados como si él estuviera presente, ¿no? Pero no estaba presente, ¿no? Él estaba investigando. Obviamente, ¿quién está dirigiendo la escritura de estos libros? ¿Quién está dirigiendo? ¿Quién es el director? ¿Quién es el inspirador? ¿Quién? Es el Espíritu Santo. O sea, es la misma palabra de Dios, es Dios mismo escribiendo la historia exactamente como ocurrieron. Por eso, la palabra de Dios es inerrante, infalible, es inspirada por Dios. Bueno, ahí me entretuve un poco tratando de explicarles un poquito el canon, aunque vamos a tenerlo también aquí, ¿no? Las reglas, ¿no? Dios ha guardado su palabra a través de los años. Había muchos enemigos de la palabra de Dios, se han levantado muchas naciones en contra de la palabra de Dios. Los Estados Unidos hoy día están levantándose en contra de la palabra de Dios, están quitando la Biblia y han quitado la Biblia de varios estados, ¿no? Completamente, ¿no? Para que gane Trump, ¿no? Por lo menos todavía vamos a tener seguramente un poquito más de Biblia ya, ¿no? Pero es interesante cómo Nayib Bukele menciona la Biblia y lee la Biblia y casi como que predica cada vez que habla, porque tiene la Biblia. Miren un país que tiene la Biblia como su autoridad, como un libro que puede guiar a su nación, ¿no? Y cómo ha cambiado este país en 4 años. Increíble, ¿no? Bueno, evidencias hay de que la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es poderosa. Entonces, ahí están las evidencias hoy día, ya actualmente. No, ni siquiera es Nayib Bukele, es Dios mismo obrando en esa nación y dándonos a todos nosotros una lección de cómo volvernos a Él. ¿Ok? Dios ha preservado su palabra escrita por su singular cuidado y providencia, ¿no? Con gran exactitud y en gran pureza, a pesar de sus complejidades, la preservación por medio de la providencia ordinaria, tanto en el modo especial como en el general, aunque no siempre podemos discernir la diferencia entre los dos.
parece ser el mejor relato teológico de la preservación providencial basado en los datos bíblicos. Dios guardó su palabra. Dios guardó su palabra, ¿no? Nuestra base es la fe. Ahora, esto sí es importante. Si tú estás aquí y eres creyente y lees la Biblia, debes tener fe. ¿Por qué? Porque solamente con fe también vamos a poder oír la palabra y aumentar la fe. Si yo voy a la Biblia con mis dudas, o sea, si yo no creo, pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces, la fe es nuestra base. En resumen, los cristianos saben que las Escrituras son la palabra de Dios. Tú sabes que la Escritura es la palabra de Dios. Yo no te tengo que haber dado esta clase, por ejemplo, para convencerte de que la Escritura es la palabra de Dios. Pero sí tenía que decirte algunos detalles, algunas frases para que puedas entender por qué es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero creo que convencidos de que la palabra de Dios estaban, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sí? ¿Estaban convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, claro que sí, todos, ¿no es cierto? Pero algunos elementos de aquí eran importantes mencionarlas. ¿Para qué? Para que puedas argumentar por qué es la palabra de Dios. Y esto es importante, no debes olvidar esto. Entonces, como declaró Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. O sea, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los cristianos escuchan la voz del Señor. Nosotros vamos a escuchar la voz de Dios, obviamente, leyendo su palabra. Y aquí está lo que les dije hace un momento. Canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Canon proviene de la palabra griega que significa vara, caña, medida, norma, regla. Esta luego fue entendida como norma correcta o lista de documentos, por lo que el canon bíblico se refiere a una lista de libros que conforman la... Aquí la pregunta de la hermana que nos preguntó hace una hora, ya sin la respuesta, perdonen. La Biblia Católica Romana y la Biblia Evangélica. Ahora, libros de la Biblia. Los católicos romanos tienen 73 libros en total, 27 del Nuevo Testamento, 46 del Antiguo Testamento. La Biblia evangélica, 66 libros en total, 27 del Nuevo y 39 del Antiguo. O sea, ¿dónde está más? En el Antiguo Testamento. 7 libros de más dentro del libro de la Biblia católica. El canon del Antiguo Testamento. Atención, les hablé un poquito del canon de los evangelios, ni siquiera todo el Nuevo Testamento, los evangelios, ¿no? Pero ahorita, el canon del Antiguo Testamento. En relación al Antiguo Testamento, los judíos, atención, tienen en su Biblia hebrea los mismos libros del Antiguo Testamento que los cristianos. O sea, usted va a ver una Biblia judía, tiene los mismos 39 libros en su Biblia que nosotros en el Antiguo Testamento. Por otro lado, cabe resaltar que habían escritos considerados como parte del contexto religioso. Estos no eran inspirados por Dios, porque los judíos no lo consideraban la palabra de Dios. A estos escritos se les conoce como deuterocanónicos, ¿no? Deuterocanónicos. Oh, perdón. Un momento, ya, que como tengo toda la pantalla completa. 1. O apócrifos, ¿no? 2. Se les considera deuterocanónicos porque la Iglesia Católica Romana los agregó al canon oficialmente del Concilio de Trento en el año 1546. ¿Cuándo fueron añadidos estos libros? En 1546. Incluso, para el primer siglo, los cristianos ya tenían claro cuáles eran los libros del Antiguo Testamento. El obispo Melitón de Sardis escribió, ¿no?, la lista de los libros del Antiguo Testamento exactamente como lo tenemos ahora. Esto es parte de la evidencia del canon del Antiguo Testamento. Entonces, como parte de la evidencia del canon del Antiguo Testamento, ustedes van a memorizar los 39 libros del Antiguo Testamento y lo van a escribir de memoria. No es un copy-paste, tienen que memorizarlo. Y como parte del canon del Nuevo Testamento, van a memorizar los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Ya? Por favor, todos, en orden. Deuterocanónicos, también llamados libros apócrifos o deuterocano de Trento, deuterocanónicos del Concilio de Trento de 1546. Los católicos romanos tienen 7 libros más y también algunas adiciones
dentro de los libros compartidos. Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Sirac, Ben Sira, ¿no? 1 y 2 de Macabeos, Baruch y las adiciones a Daniel y a Esther. O sea, ahí están sus libros deuterocanónicos o apócrifos. Pastor, y aquí no está Alma, Nefi, no, ese es el otro libro, ese es el libro de Mormón, el otro, el Evangelio del Norteamérica, ¿no? Pero definitivamente no están ni siquiera en el canon, recontra, ¿qué? Perdidos, ya, apócrifos total, ¿no? María Elena, levantaste la mano, adelante. Sí, pastor, aprovechando eso. Enoc, pastor, ¿cómo está considerado? Y Enoch ni siquiera está dentro de los deuterocanónicos, o sea que simplemente ¿qué? Es un cuento, una historia de alguien que quería, en todo caso, referirse a él o hablar de la historia de él y de su caminar con Dios y hablar de que Dios le dijo esto y lo otro. No, es imaginación nada más. Puede ser una buena literatura, pero como tal, no como palabra de Dios, no como inspirada por Dios, ¿no? Y atención aquí, no estoy descalificando a los libros deuterocanónicos como nada. Como literatura son buenas para leer, pero pues es como leer las obras de Mario Vargas Llosa, ¿no? de José Saramago, ¿no? Sí, son tan interesantes, son novelas puras. Por ejemplo, el libro de Mormón, es una historia impresionante, linda. O sea, como para leer, lindísimo, tiene muchos datos, historia, tantas cosas, tantas fantasías, tantos cuentos, ¿no? Pero como doctrina está completamente mal, completamente perdido. Ok. María Elena, otra vez tu mano levantada. Sí, pastor. Entonces, a diferencia de Tobías, esos libros, en el caso de Enoch, ¿no se podría tomar como una referencia como datos históricos? O No, sea, ni no, eso. Wow. no, ni eso. Ok. Ok. ¿Algo más? Bien, continuamos, porque si no continuamos, nos quedamos. Yo estoy en mi casa, ustedes no sé, pero por medio me puedo quedar, estoy en mi casa. Estoy acá. Ok. Ajá. Algunas definiciones, algunas cosas. No hay marcas en estos libros que atestiguen un origen divino en los deuterocanónicos y menos en el libro de Enoch y en el libro de Judas, el Evangelio de Judas. O sea, no hay marcas en estos libros que atestiguen un origen divino. Judith y Tobías testifican la falsedad y el engaño y hacen que la salvación dependa de obras de mérito. Sabiduría enseña la creación del mundo con materia preexistente. Cuidado. Eclesiástico enseña que dar limosna hace expiación por el pecado. O sea que aquí se agarran ellos para poder comprar una bula, ¿no? Las bulas que existían, las bulas de la salvación que existían, por las cuales se revela Martín Lutero, era justamente basado en estos libros apócrifos, ¿no? Oye, la salvación puedes comprarla. Sí, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto te vale? Pues una buena ofrenda, ¿no? Entonces yo te vendo bulas de una vez para que seas salvo, ¿no? Baruch dice que Dios oye las oraciones de los muertos. ¿Qué? Un momento. ¿Cómo? Los muertos ya ni oran, ¿no? Ya no oran. Baruch dice que Dios oye las oraciones de los muertos. Y en Macabeos hay errores históricos y geográficos. O sea, van a encontrar algunas descripciones como estas. Le estamos haciendo un pequeño resumen para evitarles la lectura completa, pero pueden ir y leer también. No hay problema, pero lean con los ojos de Lucas el investigador, ¿no? Con los ojos de Lucas. Señor, dame los ojos de Lucas para leer estos libros, para poder investigar realmente si son ciertos o no son ciertos, son fantasías, ¿no? Sobre los libros del Antiguo Testamento. Aproximadamente después de 435 antes de Cristo, no hubo más adiciones al canon del Antiguo Testamento. La historia posterior del pueblo judío se anotó en otros escritos como Macabeos, pero se pensó que esos escritos no ameritaba que se incluyera con las colecciones de la palabra de Dios de años anteriores. ¿Por qué? Porque eran historias
historias que ocurrieron en ese tiempo. Y en la Biblia nosotros encontramos 400 años de silencio entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo. O sea que hay 400 años de vacío, que no había palabra de Dios. No podía ser entonces considerada estos libros que estaban escritos en el Intertestamento como libros inspirados. De ninguna manera, porque la palabra de Dios ya no hubo por 400 años de silencio desde Malaquías hasta el libro de Mateo. Sobre el canon del Nuevo Testamento. En cuanto al canon del Nuevo Testamento, se puede mencionar que se llevó de manera progresiva, pues en el primer siglo los autores se encontraban elaborando sus escritos. Les dije que ¿cuántos años fueron? 1100 años el Antiguo Testamento y 100 años el Nuevo Testamento, más o menos, aproximadamente, ¿ya? Sí, ahorita la memoria, creo que ya a estas horas está un poquito, necesita un poco de azúcar, me parece, mi memoria, algo necesita mi memoria. Ok, entonces, se encontraban todavía vivos los autores, estaban elaborando sus escritos. Por ejemplo, ¿ustedes tienen una idea de cuál fue el último libro que se escribe en la Biblia? No estoy preguntando cuál es el último libro de la Biblia. Estoy preguntando cuál fue el último libro que se escribió de la Biblia. En todo caso, el último libro que se escribió del Nuevo Testamento. ¿Tienen una idea? Pastor, yo le podría decir del Nuevo Testamento el primero, pero no. El último libro que se escribió en el Nuevo Testamento. San Judas. Judas. Perdón, Judas, Juan. Interesante, ¿no? Es una pregunta ni siquiera para responderla, ¿ya? Sino para analizarla. Vamos a analizarlo. Por ejemplo, analicemos un poco. Es evidente que el último libro es Apocalipsis, ¿cierto? Y es evidente que con ese libro se cierra el canon. O sea, ya no hay más a partir de Apocalipsis. Y sabemos quién escribió Apocalipsis, ¿cierto? Estamos analizando, ya no estamos dando la respuesta a la pregunta, analizando. Juan. Ahora, escribe Juan, ¿cierto? Pero Juan escribe 5 libros. ¿Recuerdan ustedes? 5 libros. El Evangelio, que lleva su nombre, primera, segunda, tercera de Juan, y Apocalipsis. Ok. Y era el último que vivía de los testigos presenciales de Jesús, de los testigos oculares de Jesús. Era el último escritor que estaba vivo. Ahora, ¿cuál es tu tema? ¿Cuál es su tema del Evangelio? O sea, él escribe Juan, pero ¿cuál es su tema? ¿Cuál es su tema? Les voy facilitando ahorita las respuestas de los evangelios. ¿Cuál es el tema, por ejemplo, de Mateo? Mateo presenta a Jesús como rey. Jesús es rey. Ok, es el tema de Mateo. ¿Cuál es el tema de Marcos? Como siervo. Mateo presenta a Jesús como siervo. Jesús es siervo. Ese es el tema de Marcos. ¿Cuál es el tema de Lucas? Lucas presenta a Jesús como hombre. O sea, Jesús es verdadero hombre. Es el tema de Lucas, verdadero hombre. ¿Cuál es el tema de Juan? Juan presenta a Jesús como Dios. Jesús es Dios. Es verdadero Dios. Ahora, pero recuerden que Juan tenía algunas complicaciones con entender que es Dios o que no es Dios. Porque al parecer todavía no estaba tan convencido. ¿Y sabe dónde se convence que Jesús es Dios? En la isla de Patmos. El día que Jesús se revela a Juan, se muestra cómo es. Y Juan recién voltea, porque Juan conocía a Jesús. Dice, una voz como el estruendo de muchas aguas detrás de mí. Volteé para ver quién era. ¿Cómo no va a conocer la voz de Jesús? Había caminado con Jesús 3 años. Pero esta vez no conocía la voz de Jesús. No sabía quién hablaba. Y voltea y ve a quién. Ni siquiera dice, vi a Jesús. Aquí está Jesús. No, él dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, semejante. ¿Por qué? Sus cabellos eran blancos como la nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego.
¿no? Ujú. Sus pies eran bruñidos, o sea, bronce, bruñidos, fueron fuertes. Así no era Jesús. ¿Dónde se convence Juan que Jesús es Dios? En esa revelación. No estoy dando la respuesta, simplemente estamos analizando. Entonces, al parecer, esta es mi posición, todavía no lo escribo, todavía no lo patento, pero al parecer va en el orden como sigue lo que escribió Juan. Primera de Juan, escribió primero. Segunda de Juan, tercera de Juan. Luego escribe Apocalipsis y luego escribe el Evangelio de Juan. Porque tiene que estar recién convencido. ¿Para qué? Para que es Dios, para que Él diga en el Evangelio que Él es Dios, ¿no? Bueno, O sea, no. ese es mi análisis. O sea que estamos analizando, simplemente no estoy dando, pero si quieren una respuesta personal. Pero podrán tiene debatir. lógica, pastor, tiene lógica porque Juan lo presenta como Dios, entonces fue su tránsito, ¿no? Su Bueno, proceso de convencimiento. Tiene lógica su propuesta. bueno, entonces voy a tener que escribir sustentando todo esto algunas cosas porque todavía no lo hemos leído en algunos documentos. Ojalá no sea documento. 3 líneas de documento, por lo menos. Ok, Magali. Pastor, yo había pensado un poco en hechos. Le sustento por qué, pero en lo último que usted dijo ya me desanimó. Dije ya no. Yo había pensado en hechos porque como Lucas se dedicó a investigar toda la historia y Lucas termina en hechos con Pablo. Entonces, ahí como que un poquito ya me separé, ¿no? Si hubiera terminado con Juan, de pronto sí, porque él cuenta toda la historia, él lo verifica, lo investiga, ¿no? Y está pendiente desde el Nuevo Testamento que se cuenta la historia y todo lo que Jesús hizo, y aún sigue cuando ya los apóstoles se quedan también, ¿no? Pero sí, le faltó Juan. Usted tiene el punto. Gracias, Magali. Muy bien. No, está bien. No. Simplemente estábamos, no dando una respuesta, sino más bien vamos a analizar, ¿no? Vamos a ir analizando más o menos. Como que pueden haber otros análisis también, ¿no? Y no necesariamente tenemos que tener siempre toda la verdad. Simplemente estamos analizando. Ok, entonces, ahí algunos detalles, ¿no? De el canon del Nuevo Testamento. Creo que ya leímos todo esto, me parece. En cuanto al canon del Nuevo Testamento, se puede mencionar que se llevó de manera progresiva. Ok, fui aquí porque algunos escritores estaban todavía vivos, ¿cierto? ¿No? Pues en el primer siglo los autores se encontraban elaborando sus escritos, ¿no? En el segundo siglo fueron leídos. O sea, los autores ya no estaban, ¿no? Juan muere aproximadamente 95 o 100 años después de Cristo, pero aproximadamente, ¿no? En el segundo siglo fueron leídos y circulados y guardados. En Milán ya existía un canon Muratori con gran parte de los libros, pero no todos. Para el tercer siglo fueron examinados y comparados con escritos falsos. Finalmente, en el siglo IV se llega a tener un formato unificado. Dios usó a su iglesia para preservar su palabra. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos un poco parte de la historia de cómo se preserva la Biblia. Sobre los libros del Nuevo Testamento. A medida que nuestra cultura se vuelva cada vez más secular, muchos seguirán dudando de los orígenes de la Biblia y especialmente del papel del cristianismo primitivo en la formación del canon. Aunque la historia del canon es un poco desordenada en las coyunturas, no hay evidencia de que fuera establecida por unos pocos obispos de las iglesias cristianas reunidos en Nicea en el año 325. No hay evidencias, pero realmente esta reunión en Nicea fue muy importante. Allí prácticamente se cerró, se puso los sellos, no ni un libro más. Estos son los libros, aquí están los libros inspirados, esta es la palabra de Dios. Qué bendición tener la palabra de Dios completa y qué bendición esa reunión. De ahí, en el año 325, Dios usó su pueblo, obviamente sus siervos, sus hijos, su Santo Espíritu, guardó su palabra para que esto sea posible. Entonces, confiemos en la palabra de Dios. Confiemos.
Para ser honesto, pero para ser honesto, cuando me preguntan entonces en un entorno como este, ¿dónde tengo que dar una respuesta rápida? ¿No? No menciono nada sobre la crítica del texto. Sinceramente, ni siquiera suelo ir a la fiabilidad histórica. Digo que confío en la Biblia porque he conocido al autor. Esto, ustedes, confío en la Biblia porque conozco a su autor. Dios es su autor. Él me conoce, yo lo conozco, Él me ama, yo le amo. Él vive en mí, Él vive en mí. Entonces, tú no tienes que discutir con nadie. ¿Por qué yo confío en la Biblia? Porque conozco a su autor. Él vive en mí. Conozco a la persona que ha inspirado ese libro. Y me suena absolutamente cierto. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces, obviamente, hay más que podría decir, porque es una respuesta un poco subjetiva, pero creo que es un lugar útil para comenzar, porque al final del día, una persona podría estar completamente convencida de que la Biblia es históricamente precisa y aún sentirlo lógicamente falso. El Nuevo Testamento dice que Jesús murió, pero luego dice que murió por nuestros pecados, ¿no? Por nuestros pecados. Confiemos en la palabra. Así que, en última instancia, mi esperanza se basa en el hecho de que creo que las Escrituras me dicen las verdades más profundas sobre mí mismo. Me hablan de mi pecado, exponen mi verdadero carácter y lo que es más importante, me dan la solución real. Así que este es mi discurso de ascensor. Oye, cuando leo este libro me lee a mí. Jaja. Expone quién soy en mis lugares más profundos y más oscuros y me da la esperanza, ¿no? No, al leer este libro, realmente ese libro nos lee a nosotros y nos lee como somos, ¿no? Lo que somos, ¿no? Miremos un poco, entonces, ya la parte final. Hay algunas traducciones de la Biblia, hay algunas traducciones que son literales, idiomáticas, parafraseadas, literal, palabra por palabra, idiomática, concepto por concepto, y parafraseada en el lenguaje popular. En el idioma español tenemos la Biblia de las Américas, la versión del 65, 1909 y 1960 de la Reina Valera, versión de la Santa Biblia Reina Valera del 65, ¿no? Biblia textual, Sagrada Biblia Nacacolunga, ¿no? Sagrada Biblia de Bover Cantera Iglesias. O sea, la Nacacolunga es la Biblia católica, por si acaso. En inglés, ¿no? En español, lo tenemos por idioma, ¿no? Literal, idiomática, parafraseada. Literal, el enfoque en el lenguaje original. Idiomática, el enfoque al lenguaje que se traduce. Y la parafraseada, el enfoque en el receptor, pero con un lenguaje sencillo. Finalmente, la Biblia es la palabra de Dios. Nos dice cómo debemos de ver y vivir la vida. Nos lleva a Cristo. Nos da esperanza. Nos transforma. No debemos avergonzarnos de creer en la palabra profética más segura. Por lo tanto, entonces, dicho esto, señoras y señores, la clase ha terminado y pueden hacer sus preguntas correspondientes. Doctor, puedo preguntar. Natalia, no preguntes, Natalia, no preguntes. Ya está bien, ¿Por Natalia, qué no? pregunta. Ya se quieren Sí, ir ya, ¿no? pregunta, está bien. No, mi pregunta era si vamos a ver, porque mencionó solamente 7 reglas, pero tengo entendido que creo que son 7, si no me equivoco, 7 reglas por las cuales se basan o sea, digamos, el pueblo de Israel para aceptar los libros canónicos. Oh, ya, sí. Los detalles de esto van a encontrarlo un poquito de ustedes en el material, algunos detalles, ¿ya? Pero hay algunas otras cosas que vamos a ir viéndolo en el transcurso del curso, ¿ya? Pero específicamente esto me parece, si no está aquí en este material que les voy a pasar, va a estar en la segunda clase. ¿Ya? Ya, perfecto, pastor. Sí. ¿Quién Disculpe, es? pastor, una consulta. Soy yo, Rosa, pastor. Rosita. Sí. Pastor, le vamos a enviar nuestros correos a su personal y usted va a armar un grupo para poder ahí usted nos va a enviar las tareas, ¿verdad? Vamos a hacer un aula virtual para poder justamente sí presentarles las tareas, ¿no? Mostrarles las tareas. Un momento. ¿Dónde estás, Rosa? No te veo. Acá, pastor. He prendido mi cámara. Oh, sí. Ya.
Solo que estoy en una página diferente, la tuya. Ya, yo estaba en la página 2, tú estás en la página 1. Ya, muy bien. Sí, vamos, envíenme sus correos, pueden ponerlo en el grupo o pueden enviarme a mi WhatsApp personal y para que puedan acceder ustedes a un aula y en el aula van a encontrar algunas indicaciones de las tareas y voy a subir los materiales de la clase, voy a subir algunos videos, ¿no? Creo que puedan darse un tiempito para ver, ¿ya? Ya, pastor. ¿Algo más? Sí, la tarea de esta semana la va a subir ahí, ¿no? De esta Sí. clase, ¿no? Sí, Ya, sí. pastor, gracias. Ya, pastor. Sí, pastor. Pastor, también no se olvide el material de trabajo. Sí, eso también voy a subir ahí, ¿ya? Podría también, porque ¿Perdón? mi correo muchas veces no entra, pero personal usted dijo que iba a también subir las tareas y el trabajo. Ya, voy a poner las tareas en la plataforma. Y hermanos, ustedes van a ingresar a la plataforma con sus correos. Ahí van a estar las tareas, ahí van a estar los materiales. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Algo más? Bien, creo que no hay. ¿No hay? Sí. Hermanos, perdonen, son las 10:02. Hemos empezado hoy día 8 en punto, ¿no? Hemos orado y ahí, a partir de ahí, están ingresando. Si ya usted ve que empezó la clase, estamos ya conversando, me va a dar mucha alegría que me salude, pero si ya empezamos la clase, ya no me saluda, ¿ya? Entonces, simplemente entramos en silencio y nos adoptamos a la clase, ¿de acuerdo? Jessica, Pastor. ¿me decías algo? Ay, no, pastor, disculpe, no. Ya, ok. ¿Alguien más? Bien. Entonces vamos a orar. Sí, ¿quién? ¿Quién? ¿Hola?